Bueno, estamos en este Maimer de Friedrich Rebbe, del Rebbe anterior, sobre Amalek, sobre que Amalek, este pueblo, luchó contra Israel, Berefidim. El Rebbe había preguntado varias preguntas. Estamos en el capítulo 4, Dalet. Lo que vimos hasta acá, por lo menos en conexión a lo que viene ahora, es que tenemos dos neshomes, tenemos dos almas, Nefesh Bamis, el alma animal, o Nefesh Tivis, el alma natural, y Nefesh Elokis, y el alma divina. Y hasta ahora, en el capítulo anterior, el Rebbe habló ampliamente de cómo es el funcionamiento del alma animal. Básicamente la diferencia entre alma animal y alma divina, ahora vamos a ver más detalles, pero básicamente es el alma animal, es midois, es emociones. Tiene seichel también, tiene intelecto también, pero como el intelecto de un animal que está totalmente orientado a un asunto en particular en la vida, por ejemplo, comida. El animal quiere comida, entonces tiene su jochme, su sabiduría para comer, para cazar y para saber qué animal cazar y cómo cazarlo, etcétera, etcétera. Pero no tiene seichel para hacer cuentas de matemáticas. Entonces el alma animal tiene el mismo sistema, de la misma forma. Tiene un seichel, un intelecto totalmente orientado a aquellas cosas que desea. Y sus deseos son todas cosas materiales, etcétera, etcétera. A través, y lo último que vimos, a través de que la persona siempre justifica sus actitudes, su accionar, esto le impide mejorar, porque si siempre está bien, está todo en orden, ¿qué vas a mejorar? Y esta es básicamente la forma de pensar del alma animal, del alma natural, siempre buscando autojustificarse, buscando porque yo tengo que estar bien, porque tiene que ser mi beneficio, yo tengo que ganar, y así sucesivamente. Y esto le impide hacer tshuva. Ahora seguimos con el alma divina, capítulo 4. Sin embargo, el alma divina, Nefesh Eloki, su asunto central es seichel, es intelecto. El asunto central del alma animal es emociones. El asunto central del alma divina es seichel, intelecto. Y habíamos dicho en la clase pasada también que el seichel, un poquito yo lo mencioné, pero mejor hacerlo explícito, el seichel, el intelecto del alma animal, que también tiene seichel, está directamente orientado a lo material de esa cosa, gashmius. Quiero comida, quiero bebida, quiero placeres, pasiones, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con lo material y ordinario. El alma divina, su asunto central es seichel, es intelecto, es decir, que su intelecto es un intelecto divino. Y el capítulo de hoy nos va a explicar ampliamente qué significa seichel eloki, qué significa el intelecto divino. Y por lo tanto, todo su trabajo, toda su ocupación es, del alma divina, en la raíz y la fuente que crea algo de la nada. El alma animal, ¿qué le importa? ¿Existe? Quiero. No se pregunta ni de dónde sale, ni siquiera le pone muy nerviosa que no sea suyo. ¿No? ¿Quién dijo que no se puede sacarlo del otro? Si es para un buen beneficio, el otro no se va a dar cuenta, ¿qué diferencia hay? El alma animal no tiene escrúpulos, no tiene problemáticas. Y después va a encontrar la justificación por qué estuvo bien lo que hizo. Igual el otro tiene un montón de plata, ¿qué problema hay si yo le saco un poquito de plata? Si es rico, no le va a molestar. El alma divina, nada que ver. El alma divina se ocupa principalmente, su asunto es shoirish, la raíz de cada cosa. ¿Cómo se crea este yesh, esta existencia? ¿De dónde salió? Es decir, en adición a que el alma divina es una porción de Dios en lo alto y capta el Ain Ha'eleki, la nada divina que crea el Yesh. Sabemos que la creación es ex nihilo, algo de la nada. En montones de discursos hasídicos, en el Sharejo de Emuna, en el Tanya, muchos lugares. La creación es algo de la nada. Hashem creó algo, el mundo concreto, físico que conocemos, de la nada. Un mundo que no de algo que no existe. Entonces, ¿a qué se dedica el alma divina? ¿Al yesh? ¿A la cosa que existe? No, se dedica al ain, a la nada divina en el interior de cada criatura. Entonces, en adición a que el alma divina es una porción de Dios en lo alto y capta a Dios, capta la nada que crea al yesh, al algo, al investirse en un cuerpo del hombre y dentro del alma intelectual, entonces el alma divina pasa a captar las cosas del mundo de otra manera que antes no tenía. Antes solamente entendía cosas espirituales, pero a medida que se inviste en el cuerpo y en el alma animal, empieza a entender las cosas de otra manera también. Empieza a ver otra perspectiva de la realidad.
Es decir, que a través, en el Hasid se habla en otros discursos, en otros maimores Hasid, se habla de que es Pashut Misgashem, el alma divina se materializa, en comparación con el alma animal. El alma divina es súper espiritual y el alma animal es un animal, solamente material. Pero en comparación al alma divina misma, lo que era antes de meterse en el cuerpo y lo que es después de introducirse en el cuerpo, se materializó. El intelecto se materializa, empieza a captar las cosas de otra manera. Capta, piensa y conceptualiza en términos materiales. Correcto. A pesar de que sus conceptos son todos espirituales, pero los capta ahora de otra manera. Es decir, a través de investirse en el cuerpo y en el alma divina, en el alma intelectual, se agrega, esta es una ventaja, se agrega en el alma divina explicaciones y lógicas muhashim, concretas, como lo principal de la existencia de cada cosa es la nada divina que crea algo. Antes de investirse en el cuerpo, el alma divina lo entendía esto, y lo captaba, y era consciente de esto, pero en forma abstracta y espiritual. En el momento en que el alma divina se inviste en el cuerpo, empieza a entender esto desde una perspectiva mucho más concreta. Esto es lo que significa, que decimos en el rezo todos los días, y más de una vez por día, Dios renueva con su bondad todos los días la creación entera. Y el rey va a dar toda una larga meditación, básicamente, muy interesante, una larga meditación, todo el capítulo, sobre qué significa esta frase. ¿Cómo es esta idea de que Dios renueva el mundo constantemente? El conocimiento popular, triste, no es algo yiddish, no es algo yehudí. El conocimiento popular es que Dios creó el mundo y lo dejó ahí funcionando y el mundo funciona. Y Dios se fue a pasear con Diosa, yo qué sé, están andando sabiendo qué cosas, haciendo qué cosas, y de vez en cuando viene y toca algo y hace un milagrito por acá, un milagrito por allá y otra cosa. Pero en realidad está ocupado con otras cosas y el mundo gira y gira solo. Este es el conocimiento clásico que nada tiene que ver con el judaísmo. Cero. El concepto judío de la creación es que, de vuelta, Dios renueva toda la creación constantemente. Microsegundo a microsegundo Dios está involucrado en la creación del mundo. Paréntesis, no está en el Maimar, pero me parece importante mencionarlo. Esto es el hecho de crear y recrear la creación instante a instante es algo fantástico, impresionante, pero no es el ícaro elocus, no es el asunto central de Dios. Nunca debemos reducir y rebajar a Dios a decir, ¿qué es Dios? El creador del universo. O como dicen algunos, Boreolam, claro, que no está mal, también existe también. No, es que no, pero es reduccionista eso. Súper Boreolam, el creador del mundo. Más es el creador del mundo. Pero no me digas que esa es la peulá, la actividad más elevada que él tiene o la única actividad que tiene. De ninguna manera. Es una actividad sola y es ínfima. Minúscula. Como el ejemplo de un gran genio de la física que da clases a genios de la física, etcétera, etcétera, vuelve a su casa y juega con su hijo, hace así al nenito bebito y el bebito se ríe. Y hay alguien, un estudiante, un talmid de él, de física, un estudiante que lo escucha hacer al bebé y le dice, wow, qué jochma, qué sabiduría y qué capacidad de explicación y qué capacidad tan grande. ¿Explicación de qué? No hizo nada. Esperá, vamos a la facultad y te voy a mostrar pizarrones y pizarrones de cuentas y fórmulas y ahí vas a ver cuál es mi capacidad. Porque hice un jueguito con la manito al nene y el nene se rió, eso no demuestra mi capacidad. Para Hashem, toda la creación de todo el universo es un jueguito. Como está traído, lo decimos en la rezo también todos los días. Dios crea este mundo con una letra. La letra Hey. Para Hashem toda la creación y todo el universo no es más que una letra Hey. No le cuesta nada. Así como a mí no me cuesta decir una letra Hey, la puedo decir 10.000 veces y no se crea nada, Hashem crea todo el universo con una letra Hey nada más. Esto es el mundo que para nosotros es todo, porque vivimos acá y nos importa y es nuestra realidad, etcétera, etcétera. Pero para él es insignificante. Entonces, volviendo acá, cerrando el paréntesis, el rey va a explicar cómo la creación Dios la renueva y constantemente, etcétera, pero nunca confundamos y pensemos
que a pesar de que estos conceptos nos llevan a entender la grandeza de Dios, esa no es la grandeza verdadera de Dios. Ay, yo no sé cuál es. Imagínate, tenés razón, yo qué sé cuál es. No lo entiendo yo tampoco. ¿Y quién dijo que la tenía que entender? Soy un ser humano finito y Hashem es infinito. Pero sea como fuere, la creación del universo no es el asunto central de Dios. Es algún otro que no sé cuál es, pero es algún otro asunto. Ahora bien, vamos a la explicación de esta frase, que Dios renueva todos los días con su bondad la creación. Porque la creación de los mundos no es igual a la creación de un humano, de un trabajador que hace un utensilio. Por ejemplo, un orfebre que hace una copa de plata. El trabajador que hace el utensilio, a pesar de que construir ese utensilio viene por la fuerza del trabajador, por su capacidad, el tipo es un orfebre y es un artista y produce una copa de plata hermosa, pero después de que hizo ese recipiente, el recipiente ya no necesita más al orfebre. Una vez que el orfebre dio el último golpecito, ¡ping!, ya está armada la copa artesanal, etcétera, y es hermosa. La copa, cuando él retira sus manos de este objeto, el objeto continúa con la forma que él le dio. No vuelve a ser un goylem, una masa amorfa de plata, sino que continúa siendo un recipiente. Y a pesar de que después de que el recipiente fue hecho, queda la fuerza, esto es algo muy lindo, que vale para pensar y para meditar antes del rezo o durante el rezo. A pesar de que incluso después de que el trabajador hizo el recipiente, hizo la copa, por ejemplo, quedó la fuerza del poyel, del que actuó en el nifal, en el objeto. ¿Qué pasa? Yo agarro una masa de plata y le empiezo a golpear con el martillo y no me va a salir nada, porque no soy orfebre. Para eso me voy a hacer una copa horrible. Y se lo das a un artista y te hace una obra de arte y es hermosa. Era la misma masa amorfa, el mismo pedazo, trozo de plata, de metal plata, pero obviamente yo no soy capaz, no tengo esa capacidad, el otro tiene la capacidad y muestra algo hermoso. Entonces cuando esa copa, el orfebre retira sus manos de la copa, no es que la copa vuelve a ser algo horrible como era antes, sino que queda siendo hermoso, con la forma que le dio. Y el Maggid de Mezrich, el segundo Rebbe Hasídico, Rebbe David de Mezrich, solía reconocer en cada recipiente la esencia del que hizo ese recipiente. Él era capaz de ver, este recipiente lo hizo tal, este recipiente lo hizo tal. El maíce es, acá el Rebbe trae una nota. Las notas que hay en los discursos de estos últimos años del Rebbe anterior son del Rebbe. El Rebbe trae una nota que el maíce es que el Maggid de Mezrich vio un recipiente y dijo, el que hizo esto era ciego de un ojo. Y tal que así era ciego de un ojo. ¿Qué es lo que vio y cómo lo vio? El punto, no sé, el punto es, yo no soy Maggid de Mezrich tampoco, el punto es que en cada artículo se reconoce quién lo hizo. Si uno es capaz, si uno pudiese, yo no, pero me refiero a la idea es que si uno es capaz y si uno pudiese ver, en cada artículo se reconoce quién lo hizo. El autor y el estilo. Entonces, el Rebbe está como en el medio de una pregunta. Ahora yo voy a explicar algo que a mí me parece interesante, importante para tener en cuenta de lo que el Rebbe está diciendo. También material para pensar. Por lo tanto, dado que queda algo de la fuerza del artista en el objeto que hizo, ese artista le importa ese objeto y le duele cuando ese objeto sufre un daño, Dios libre y guarde. Porque es la acción de sus propias manos y hay algo de su vida que está en ese objeto. Esto ocurre porque la fuerza del que actuó, del que hizo ese objeto, se encuentra siempre en el nifal, en el objeto que recibió esa fuerza. La fuerza del artista se encuentra siempre en su obra de arte. Pero sin embargo, esa fuerza no es la esencia, la fuerza vital y lo que sostiene a ese recipiente. Sino que el recipiente puede existir sin el artista. Sin el artista. Y es el hombre, la acción de sus manos, es la que viene y modifica el objeto y lo hace de una manera u otra manera. Hasidus explica algo muy interesante.
Nosotros, en este contexto, nosotros decimos que Dios renueva la creación en forma constante, crea la creación. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es lo que está hablando el Rebbe? Nada más que yo quiero decir de otra perspectiva, otro enfoque, que me parece muy interesante. No es lo que dice acá el Rebbe. ¿Qué diferencia hay entre la creación de Hashem, de este mundo, y la creación de una obra de arte? Por ejemplo, una copa que un orfebre hace y queda muy linda. La creación requiere, al ser esencialmente nada, requiere que Hashem esté constantemente creándola. El objeto sí es algo, es una bola amorfa de plata, una pelota de plata, por así decirlo, fea, y el orfebre la modifica. ¿Por qué no es necesario que el orfebre modifique en forma constante esa pelota amorfa de plata para que continúe siendo una copa muy linda? La explicación de Hasidus es muy interesante, porque en realidad esa bola amorfa es un hoimer, es una materia que tiene en potencial infinitas surois, infinitas formas. Yo podría hacer un muñequito de plata, podría ser una copa de plata, más grande, más chica, etc. Infinitas formas. Todas esas infinitas formas que podría tomar esa pelota de plata están ocultas en la pelota de plata. Cuando el artista, con su arte, porque no cualquiera es capaz de hacerlo, cuando el artista con su arte revela, no crea algo, sino que revela una de las infinitas formas que esa cosa podría tener, no necesita esa cosa de las manos del artista para continuar existiendo, porque ya existía de antes, ya estaba ahí, estaba el material plata, pero lo que yo quiero decir es, no solamente el material plata estaba ahí, sino que la forma que tomó a partir de que la reveló el artista también estaba ahí. Pero era como una de las maneras permitidas de manejarse con el material plata. Correcto. Ay, yo, Tubia, que no soy artista, no soy capaz de revelar esa misma forma. Tenés razón, yo voy a revelar otras formas. Ay, van a ser horribles a los ojos del ser humano. ¿Qué querés que haga? Yo no soy artista, no soy orfebre. Pero no deja de ser mi trabajo sobre ese pedazo de plata, no deja de ser una de las formas posibles que ese pedazo de plata podría tomar. Ah, el artista reveló una más linda, más alto. Muy bien, y por eso cobra más que yo. Por eso cobrará por su arte, más alto, muy bien. Pero el punto es, ¿por qué no necesita el artista estar constantemente involucrado en la creación para que en el objeto de plata, para que continúe conservando su forma? Porque ya estaba esa forma ahí y ya estaba el objeto también. Pero la creación no es así. La creación no es nada, es Ain. Para que nada se vuelva algo, se necesita que la fuerza de Hashem esté constantemente involucrada en la creación. Constantemente contrariando a ese nada, a la naturaleza de la nada que es ser algo. Y trayendo desde la nada ese nada, objeto. correcto. Que no es ser algo. Yo dije, la naturaleza de la nada es ser nada. Ahora Hashem transformó nada en algo. Pues el algo automáticamente tiende a volver a ser nada. Para transformar la nada en algo hace falta un esfuerzo infinito y constante. Correcto. Para transformar lo preexistente en algo hace falta un discreto y localizado esfuerzo. Correcto. Que de acuerdo a la jochma, a la sabiduría de quien aplica ese esfuerzo discreto, pues va a salir más lindo el recibimiento, más feo. Pero no deja de ser una cosa puntual, específica. Continuando en el Maimar. Entonces, volviendo al Maimar, sí. El Bort, lo que está diciendo acá el Rebbe es, a pesar de que hay una fuerza del human, del artista, en el objeto, y hay algo que queda del artista en el objeto, por eso un artista es capaz de hacer un tipo de objeto, tiene un enfoque al arte, y otro artista tiene otro enfoque en el arte. Porque cada uno deja... El arte tiene disciplina. ¿Sí? Deja en el objeto su arte, su impronta exclusiva y personal. Perfecto esto. Pero eso no quiere decir que el objeto necesite del artista para continuar siendo objeto o para continuar conservando su forma, de ninguna manera. ¿Por qué? De vuelta, porque el objeto ya existía de antes y como yo agregué, la forma, porque no está en el Maimar, en el discurso, la forma que el artista reveló en ese objeto es una revelación de algo que ya estaba ahí, no es una creación de algo de la nada, ya estaba ahí. Ahora sí, volviendo al Maimar, lo que no es el caso con la creación de los mundos.
la forma en que existen los mundos es que el creador tiene que estar constantemente involucrado en la creación para que la creación exista. Y si no es así, si el creador, que es Dios, no va a estar constantemente involucrado en esta creación, entonces se va a anular toda la existencia. Y como está escrito en el Tanya, en Sharich Bemuno, en el portal de la fe, de la unicidad de la fe, en el primer capítulo, cuando el Alter Rebbe explica, que está en el Midrash también, el versículo de Tehillim, de los Salmos, por siempre Dios, tu palabra está en los cielos. El Tanya explica ahí en el Alter Rebbe que las palabras que Hashem dijo, Yehi Rakia, que sea el cielo, están constantemente siendo habladas por Hashem para que el cielo exista. Y así cada una de las cosas en el relato de la creación en la Toira. Tachea Deshe, que existe el pasto, y Kavuamayim, que se reúnen las aguas, Seroe Ayapaya, que se vea la tierra, y así sucesivamente. Cada una de las frases que Dios dice están siendo constantemente producidas por Dios, entre comillas, como si Dios estuviese constantemente hablando para que la creación exista. Y así es en todas las criaturas. Su existencia es de la luz divina que fluye en ellos en forma constante. Y esto es lo que quiere decir la frase que decimos en el rezo 2 veces por día, que Dios renueva con su bondad la creación todos los días. Que así como al comienzo de la creación fue algo de la nada, acá lo dice interesante, davar miloy davar, algo de lo no algo, pero no importa, más allá de la expresión, algo de la nada. Al comienzo de la creación Hashem creó algo de nada, sí, cosa de la no cosa sería. Claro, algo así. Y como dicen los analistas intelectuales, etcétera, que la creación de lo material surgiendo de lo espiritual, no existe un concepto de creación yesh me'ain, algo de la nada mayor que esto, algo físico partiendo de algo espiritual. Yesh me'ain, algo de la nada. De la misma manera, no solamente es así al comienzo de la creación, sino que de la misma manera después de que todo fue creado, tiene que estar siempre esta renovación del creador, renovación de la creación desde la fuerza del creador, siendo en forma constante. Tiene que estar siempre Hashem involucrado en la creación. En el momento en que Hashem, Dios libre y guarde, se deja de involucrar, dejó de existir como si nunca hubiese existido. Y esto es lo que significa que todos los días Hashem renueva el Maaseh Bereshit, toda la creación. Es decir, que la renovación de la creación es en todos los días en forma constante, similar a Maaseh Bereshit. Por eso similar a la creación. Por eso la frase, el Rebbe está explicando la estructura de la frase, por así decirlo. La frase dice Amehadesh, que renueva, Betuboy, con su bondad, Bechol Yoim, todos los días, Maaseh Bereshit. La acción de la creación. Podría haber dicho Amehadesh, Betuboy, Bechol Yoim, Tomid, Habría, la creación. Dice Maaseh Bereshit. ¿Por qué justamente lo conecta esta frase con la creación inicial, en los 6 días de la creación, etcétera? Porque lo que quiere explicar la frase es, así como en los 6 días de la creación era algo de la nada, ahora también es algo de la nada. No piense, como dije al comienzo a propósito, que Dios creó el mundo y el mundo funciona y está ahí y Dios se fue a pasear. No, constantemente involucrado en toda la creación. En estos asuntos es el trabajo y ocupación fundamental del alma del Nefesh Elokis, del alma divina. Explicar y hacer entender la raíz y la fuente de la creación, de la existencia material y cómo se sostiene, al punto tal que llega a una comprensión plena que en la creación de la cosa, de la no cosa, la existencia material no es la realidad de la cosa, sino que la verdad de la cosa es la luz y vitalidad divina que Hashem da para que esa cosa exista. En otras palabras, lo principal de la creación no es la contraparte material de la creación, porque esa contraparte material depende en forma constante, como dijimos recién, en forma constante, todos los días, etcétera, que Hashem la cree. Entonces, algo
que no depende de sí mismo para existir, automáticamente no es verdadero. Lo que vaya a ser verdadero es aquello que no depende de nada. Por eso el Rambam dice, Maimónides dice al comienzo del Mishneh Torah, que Hashem es Amitis Ametzius, es la verdadera existencia, que el resto de las cosas no es verdadero, y yo no soy verdadero, estoy acá, me pellizco y me duele. Yo también soy verdadero. Amitis Ametzius, pero la verdadera existencia, como está en el Tanya también, tenés Emes, tenés la verdad, y tenés Emes la Mitoy, la verdad verdadera. La verdad verdadera de todo es la fuerza de Hashem en el mundo, que crea todas las cosas. Esa es la realidad de la existencia. El resto depende de Hashem, entonces no es una existencia propia. En las palabras del Rambam, el Rambam lo llama a Hashem en ese lugar del libro Mehuya Metzius, la existencia necesaria, por así decirlo, sin la cual no existe ninguna de las otras cosas y que no depende de ninguna de las otras cosas. Hashem puede existir, existe de hecho, sin que el resto del mundo exista. No necesita del mundo para existir. Entonces, el alma divina, ¿cuál es? Fíjense qué fuerte que es el contraste. El alma animal, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué puedo comer hoy? ¿Cuál es la cena hoy? ¿Y cuánto dinero puedo ganar? No sé qué cosa. Y así sucesivamente. Esto es lo que piensa el alma animal. El alma divina, ¿qué piensa? ¿Cuál es la verdad de esto? Yo veo una hamburguesa, pero ¿cuál es la verdad de la hamburguesa? Es la fuerza divina que se inviste en esta carne para darle vida en forma constante. Eso es lo que está pensando constantemente el alma divina. Ahora bien, la explicación de toda esta cuestión, de vuelta, que lo principal de la existencia es la Oir Vejayos Elekid, dice acá, la luz y la vitalidad divina en la existencia, eso es lo principal. La explicación de esto es porque no es igual la creación de todos los mundos a la manufactura, no sé cómo decir, a la fabricación. A la fabricación de un recipiente. Así es, no es igual esto de traducir online hasta... Bueno, pero ahí tiene justamente el pasaje que le da la falsación a eso que se hablaba la otra vez de la crátera y del demiurgo. Sí. La explicación de esto es que no es igual la creación de los mundos con la fabricación de un recipiente. Cuando uno fabrica un recipiente, el artista que lo hace, no está renovando, eso lo hablamos, ¿sí? No está renovando algo en la existencia esencial de esa cosa. Agarró un pedazo de plata y no está creando la plata. Y como ya dije también, no está creando ni siquiera la forma que esa plata tiene ahora, a partir de que él aplicó su trabajo y su fuerza, etcétera, etcétera. No lo está creando, lo está revelando. Como por ejemplo, cuando un trabajador hace algún recipiente, algún utensilio, lo que sea, de un pedazo de metal o de un pedazo de madera que no tiene forma, Etzem HaChomer, la esencia de la materia de la cual está haciendo su recipiente, ya existía de antes. La madera, el artista no la creó. El metal, el artista no lo creó. Y la actividad que está haciendo el artista es solamente que pone una forma en la materia, sura en el Hoimer, una forma en la materia. Es decir, antes de que haga el recipiente, ese recipiente no tenía una forma, por lo menos una forma agradable a los ojos, etc. No tenía forma. Y el trabajador, el orfebre, por ejemplo, le puso una forma. ¿Estamos hasta acá? Sí. Y en realidad ni siquiera es esto. No es que le puso una forma. En realidad, incluso la actividad del orfebre, acá dice Uman es un trabajador cualquiera, pero para tomar el ejemplo, el orfebre es solamente Shinnu y Atsura, el cambio de la forma que tenía. Cambió una forma por la otra. Porque obviamente una madera, por más fea que sea, tiene forma de madera. Y un metal, por más feo y amorfo que sea, tiene forma de metal amorfo. Porque antes de que el orfebre, por ejemplo, haga el recipiente tenía una forma. La forma de madera, la forma de metal. Porque todo Hoimer, toda materia, sea cual fuere la materia, tiene algún tipo de tziur,
algún tipo de forma limitado, con un tamaño, por ejemplo, tiene puntas, o es circular, alguna forma tiene, no hay dudas. Y el trabajador, el orfebre, por ejemplo, lo que hace es, que hace el recipiente, lo único que hace es cambiar una forma por la otra. Al principio era un hoimer, era una materia con una forma, en forma de goylem. Goylem quiere decir amorfa. Y a través de la actividad del trabajador, lo que hizo fue cambiar esa forma de goylem a una forma que tiene una utilidad. Como por ejemplo, un recipiente que recibe agua o algo por el estilo. Antes era algo inútil, ahora es algo útil. ¿A través de qué se transformó en algo útil? A través de que el orfebre le dio una forma útil. Pero el cuerpo y la esencia misma del hoimer, de la materia misma, el orfebre no renueva nada. No hay nada nuevo ahí. Lo que no es el caso con la creación de los mundos son creados algo de la nada, una cosa de una no cosa. Que la cosa que es creada es algo material, físico, concreto, y el mehave, el que crea, es ruhni, es espiritual. Y la cosa creada no estaba incluida antes dentro del creador, porque el creador es espiritual. ¿Y qué vas a decir? ¿Que esta mesa estaba dentro de Dios y después salió de Dios? El Gashmi, lo material, no está incluido en lo Ruhni, en lo espiritual. Porque si vamos a decir que lo material estaba incluido dentro de lo espiritual, entonces no es algo de la nada, es solamente una revelación de algo preexistente. Y la creación de lo material desde lo espiritual, ya dijimos que es algo de la nada. Por lo tanto, incluso el Ramban, Nachmanides, dice al comienzo, en su comentario de la Toira, que la palabra Bria, Breshis bara Elohim, al comienzo, no sé cuál fue la traducción exacta, que ahora no viene al caso, al comienzo de la creación Breshis bara, Dios crea, la palabra Bria, bara, significa únicamente y exclusivamente Yesh Me'ain, algo de la nada. El verbo libroi es cuando uno crea algo de la nada. Yo no puedo decir que yo creo una mesa. Yo puedo decir que yo armé una mesa, que yo hice una mesa, que yo, qué sé yo, le di forma a un montón de madera para hacer una mesa, que yo creé una mesa. El Ramban dice no, de ninguna manera. El Ramban no habla de mesas, habla del verbo mismo bara, pero el concepto de bria es algo de la nada. A eso se aplica específicamente. Es la traducción de la palabra bria, algo de la nada. Creación, algo de la nada. Entonces, lo material no puede estar incluido dentro de lo espiritual, porque en ese caso entonces no sería algo de la nada. Sería algo de algo, yesh me yesh. Por lo tanto, la creación es beishachus, es nueva, es renovada en forma constante. Es decir, lo material de los mundos no estaba incluido en lo espiritual y es renovado en cada momento y en cada instante. Este es el capítulo 4. Kitsur, resumen. Continuamos explicando que el alma divina, su asunto central es Seichel Eleki, es intelecto divino, y su ocupación es en la raíz que crea las cosas concretas y materiales que conocemos, el mundo concreto que conocemos. De esto se ocupa el alma divina. Y explicamos que la creación de algo de la nada tiene que ser en forma constante, y no es como un kli, como un recipiente cuya existencia no depende del orfebre o del trabajador. Y explicamos que el trabajador solamente cambia la forma que tiene esa cosa, pero la creación del universo es algo de la nada. No es el cambio de algo ni la revelación de algo, sino que es algo de la nada. Hey. Sin embargo, dado todo esto, tenemos que entender, porque está escrito en el Etz Haim. Etz Haim es un libro de Kabbalah del Arizal, que en realidad el Arizal no escribió nada, sus talmidim, sus estudiantes escribieron. El Etz Haim lo escribe el Haim Vital. Ahí dice que el Oren Soif, la luz infinita de Hashem, estas son palabras difíciles de traducir, Shir be'atzme be'koyach midió,
En realidad no está escrito así que pshuto y literal en el Etz Haim, pero el concepto es así. Midió en sí mismo, en potencial, todo lo que iba a existir en la práctica. Como quien piensa en una casa, cuando uno tiene esa casa, la imagen de la casa en la cabeza, uno piensa en todos los asuntos que esa casa involucra, los pisos, las paredes, las ventanas, los vidrios, la pintura, todo en potencial, porque está dentro de la cabeza de la persona. Cuando la persona en la práctica va y compra el terreno y construye, etcétera, etcétera, se transforma en algo práctico y concreto, uno puede entrar en esa casa y vivir. Pero antes de eso hay una medición en potencial en el cerebro, por así decir, de todos los detalles que esa casa lleva involucrada. Lo mismo ocurre con Hashem. En los Farim, en los libros de Kabbalah dice, en el comienzo en general está todo este tema, que Hashem midió en sí mismo, en potencial, todo lo que iba a existir en la práctica, en la práctica concreta. Es decir, que todos los mundos y todas las criaturas estaban efectivamente incluidas al principio en el pensamiento primordial de Dios. Recién dijimos que lo material no está incluido en lo espiritual, pero ahora estamos preguntando contra este concepto. Momento, lo material sí está incluido en todo lo espiritual, porque fue pensado con este pensamiento primordial de ayer. Y por eso el versículo dice que Hashem llama y conoce a todas las generaciones de entrada. Desde el comienzo, incluso antes de que exista la creación de la práctica, Hashem ya tenía planeado que aquí iba a haber una cantidad de gente sentada estudiando esto. Ya existía todo esto entonces. Acá el Rebbe lo pone en términos de Kabbalah, que no viene al caso todo el maíz, explico lo necesario nada más. Que el pensamiento primordial del Partzuf de Adam Kadmon, ahora explico esto. Ahí está incluido toda la creación, incluso todos los detalles de toda la creación en generación tras generación. ¿Qué significa esto? Estos son maíces de Kabbalah, no vienen al caso ahora y no es el punto central del Maimon, pero me parece simplemente para tener una idea de lo que está hablando. Acá habla de Partzuf. Partzufim son como rostros, un Partzuf es una cara, un rostro. Y en Kabbalah se habla de diferentes tipos de Partzufim, hay varios Partzufim. Uno de ellos se llama Adam Kadmon, el hombre primordial, que no es un hombre de carne y hueso ni nada por el estilo, es un nivel espiritual. Y en Kabbalah se habla de que el primer pensamiento, que es lo que dijimos antes, el primer pensamiento de Hashem en la creación del universo, se llama Machshava de Adam Kadmon, el pensamiento del hombre primordial. Se llama así, no importa qué significa, el punto es que existía evidentemente todo lo que va a existir y todo lo que existió, etcétera, y todo lo que existe en ese pensamiento primordial. Y si es así, evidentemente todos los mundos y todas las criaturas estaban incluidas en principio en ese pensamiento primordial. Pero recién dijimos que no están incluidas. Entonces, ¿cuál es el maíz? ¿Cómo funciona? La explicación es así. Esta inclusión que dijimos que está incluido todo lo que existe, todo lo que existió, todo lo que va a existir, etcétera, en este pensamiento primordial de Hashem, es una cosa espiritual, no es una inclusión material. El teléfono no estaba adentro de Hashem y después de no sé cuántos miles de años salió el teléfono en un negocio y yo fui y lo compré. No. Y esto es el mismo ejemplo que yo di antes. Esto es al derech mashal, como por ejemplo una persona que construye una casa. Antes de que construya la casa, piensa y se imagina en el cerebro todos los asuntos de la casa. Las maderas, la tierra, las piedras con las cuales va a construir la casa. Y la forma que va a tener cada uno de los cuartos, y la forma del edificio, y el orden de cada uno de los cuartos de la casa, y cómo van a estar ordenados todos los utensilios, recipientes, cuestiones, la cama donde va a estar, y los cuadros donde van a estar colgados, y la cocina donde va a estar, y así sucesivamente, que están en la casa, en cada uno de los cuartos en particular. O sea, va pasando de lo general a lo particular. A lo más particular. Se va detallando, se va ramificando. Correcto.
A pesar de que todo esto en la persona está metzuyar, está dibujado, por así decir, tiene su forma y ordenado con un orden adecuado, como si la persona lo pudiese ver en la práctica concreta. Las personas cierran los ojos y ve la casa y ve dónde está la cuchara, y dónde está la olla, y dónde está la cocina, y dónde está la cama. Sin embargo, esto no son piedras y polvo y tierra y maderas, etcétera, con las cuales se va a construir la casa, o los utensilios y recipientes de la casa. Está todo en su cerebro, no es real. Podríamos decir que está en lo potencial y en Totalmente. Es como si tuviera una presencia espiritual y potencial. Sí, el punto, correcto, 100%. El punto que el Rebbe quiere enfatizar es, no hay un ladrillo adentro de mi cabeza. No, claro. Es algo espiritual, porque antes lo que dijimos es que lo material no puede estar dentro de lo espiritual, no está. Entonces la creación es algo de la nada, perfecto. Pero después el Rebbe preguntó contra esto y dijo, pará, sí está. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que sí está? Porque ayer le mostró todas las generaciones a Adam Arishon, el primer hombre, y el pensamiento primordial de qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces sí está. Responde el Rebbe, no, está en forma espiritual. Es como que yo pienso en un ladrillo, tengo ese ladrillo dentro de la cabeza. Pero no es concreto, no es material ese ladrillo. Ese es el concepto de ladrillo, la idea de ladrillo, ¿no? Por decirlo así. No, pero uno puede cerrar los ojos y ver ese ladrillo. Claro. Y sentir que es duro el ladrillo, el color del ladrillo, etc. Pero no es real. Está en tu cabeza nada más. O sea, sus propiedades son como relacionales. Uno parece las incursiones que he hecho, por ejemplo, en mis sueños. Me pasé una vez un sueño muy particular que solamente pude comprenderlo leyendo luego a Rabbi Nachman de Breslev. Soñaba que estaba con un avión biplano, en la zona de Calais, en Francia, cerca del Canal de la Mancha, y veía los acantilados que separaban Francia de Inglaterra y el agua. Y yo decía, estoy volando, y yo soy una persona mía, pero no puedo volar nunca. Segunda cuestión, estoy volando un avión de la Primera Guerra Mundial, y yo nací en 1962. Sí. Imposible de toda imposibilidad. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a divertirme, voy a barrenar, agarro el avión, muevo algo, no sé qué, y empiezo, y me caigo sobre uno de los acantilados, y pude sentir como se me desgarraba la piel, con un dolor muy parecido al que hoy siento en la pierna y la herida. Usted sabe que el dolor lo sentí en lo virtual, y detallo esto porque era un dolor, como si dijéramos, espiritual, claro, que preanunciaba el dolor material que sentiría como 30 años después. ¿Qué es la presencia del espiritual? Cómo puede tener y retener las propiedades, la dureza del ladrillo, su volumen, su pesantez, etc. Todo esto es solamente que el intelecto está pensando en estas cosas que existen pero incluidas en el pensamiento, claro, espiritualmente solamente, o de forma espiritual solamente. De la misma manera, todo lo que está escrito, de la misma manera es como es lo que está escrito en el Etz Haim, en este Sefer de la Lisa de Kabbalah, que Dios midió en sí mismo en potencial todo lo que iba a existir en la práctica después. Esta medición, shiur en hebreo es medición, hashara es como que uno mide, claro, como uno mide. Esta medición es el pensamiento primordial de este nivel que se llama Adam Kadmon, que no importa, que ahí surgieron todos los mundos y todas las criaturas en el pensamiento de ayer. Sin embargo, este surgimiento es algo espiritual solamente, es decir, la parte espiritual, o mejor dicho, la contraparte espiritual de todos los mundos y de todas las criaturas. Pero la parte material de los mundos y su existencia concreta material, de carne y hueso, de madera, etc., es ishachus, es solamente renovada. Es renovar algo de la nada. Porque de vuelta, lo material es incomparable con lo espiritual. Entonces no es que uno surge del otro y ya estaba ahí. No. Es algo de la nada. Estaba en forma espiritual nada más. Es como que yo diga, yo tengo el ladrillo en la cabeza, lo pensé, lo veo, lo siento, etcétera. Yo digo la palabra ladrillo y ¡pum! Aparece acá en la mesa un ladrillo. ¿Dónde estaba ese ladrillo? No, estaba incluido en mi cabeza. ¿Qué cabeza? Si en mi cabeza no entra un ladrillo. Entonces no es que lo material del ladrillo estaba en mi cabeza. Lo espiritual del ladrillo efectivamente sí estaba en la cabeza. Pero lo material no. O sea, creación Yesh Be'ain, algo de la nada. Y es sabido que toda cosa que se renueva, la regla, digamos, lógica de algo nuevo,
para que esto continúe existiendo, esa cosa nueva es tafel, es secundaria y anulada a quien la renueva. Esto es como, en Hasidut se trae el ejemplo de una piedra. Cuando uno tira una piedra a un lugar, y en la física se explica que hay una fuerza, un vector, ¿sí? Una fuerza involucrada contra esa piedra para que venza la gravedad, claro. Y la piedra vuele. Pero para que la piedra vuele, incluso para que la piedra vuele tiene que haber una fuerza aplicada sobre la piedra. Pero incluso cuando la piedra está volando porque ya tiene la fuerza involucrada sobre ella, no se transforma en una piedra voladora. La piedra no vuela por sí sola. La piedra, su naturaleza es estar sobre la tierra. Uno toma la piedra y la tira, y ahora la piedra empieza a volar. No se transformó en una piedra voladora. Lo mismo pasa con la creación. El universo entero no existe. Hashem existe. Y Hashem hace que el mundo exista. Ok, Hashem creó el mundo y está acá. Pero no se transformó en un mundo existente. Claro, el mundo no se transformó. Un mundo existente material. En sí mismo, independiente de su creador. El mundo no se transformó en algo existente por sí mismo, en forma material, independiente de Hashem. No. Mientras Hashem lo cree, en el ejemplo, mientras el vector esté aplicado, la fuerza esté aplicada sobre la piedra y esa fuerza supere la fuerza de la gravedad, pues la piedra va a volar. Pero no porque la piedra esencialmente vuela. No. Porque hay una fuerza sobre ella, porque hay llevándolo a la cuestión, porque Hashem está creando el mundo, por eso es que el mundo existe. Y esto de vuelta vuelve a lo que dijimos antes, a Mejadesh, Betubo, Bejoliom, Hashem renueva el mundo todos los días, en forma constante, con su bondad. Y esto es lo que el Rebbe está diciendo acá, que es sabido que toda cosa nueva, no nueva en el sentido que yo diseñé una ropa nueva y se vende. No estamos hablando de esto, estamos hablando de una creación nueva. Para que la creación nueva continúe existiendo, esa creación requiere en forma constante de la fuerza del creador que la haga existir. Porque toda existencia de algo nuevo surge del Mejadesh, del que renueva, de Hashem. Y cuando se retira la fuerza del que renueva la cosa, se anula totalmente la existencia de esa cosa. Es como el ejemplo de que usted diga alguna vez en el Tania, hablando sobre el Tania, del hablante. El hablante está venciendo el silencio. Sí. Hashem está constantemente hablando. Mientras habla, trae la existencia de la creación. Donde se calla, se acabó la existencia y es como si no hubiera sido. Así como cuando se dejó de hablar, el silencio anterior al inicio de las palabras es igual al silencio posterior. Sí, totalmente. Y vamos a entender esto con un ejemplo. Y el ejemplo es el que yo di antes. Me adelanté, ¿qué va a hacer? Vamos a entender esto con un ejemplo. Tirando una piedra, el acto de tirar una piedra. La piedra es una cosa pesada y la naturaleza de la piedra es descender desde arriba hacia abajo. Y para eso no es necesario ninguna peula, ninguna actividad. Dejar la piedra donde está y la piedra se va a quedar, entre comillas, pegada a la tierra. No se va a mover. Pero cuando se tira esta piedra de abajo hacia arriba, esto es lo contrario a la naturaleza de la piedra. Y esa fuerza contraria a su naturaleza viene porque hay alguien que tiró la piedra. Esa fuerza de quien tiró la piedra rodea, por así decir, a la piedra desde todos sus lados y la eleva y la carga hacia arriba. Ese andar de la piedra se llama ishachus, se llama una novedad totalmente novedosa en la piedra. La piedra no se mueve y viene por la fuerza de quien tiró la piedra. Y cuando se consume la fuerza de quien tiró la piedra vuelve a descender como es su naturaleza, que desciende desde arriba hacia abajo. Paréntesis, esto no tiene nada que ver, si bien yo lo mencioné, pero no tiene nada que ver con la fuerza de gravedad en sí. Y yo lo mencioné muchas veces también, y yo lo puse en el Tania, ahí en el Shalichu de Muna. La ciencia plantea un modelo para entender la realidad. El modelo que la ciencia plantea, y funciona muy bien, por lo menos siempre y cuando estemos en la Tierra, si vos salís de la Tierra ya no funciona más, las leyes de Newton. Fuerza de gravedad, perfecto, funciona muy bien. Entonces la piedra, ¿por qué está apoyada en el piso? ¿Y por qué cuando la tirás para arriba baja? Porque la Tierra ejerce una fuerza de atracción. Ok, está todo muy bien, es un modelo. Y está perfecto para hacer cuentas, para saber si vos tirás una piedrita del 5º piso, con qué velocidad va a llegar abajo y qué impacto va a tener, etcétera, etcétera. Muy bien.
El modelo que está diciendo acá el Rebbe, el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, es otro modelo. Es otro modelo que a los efectos científicos es una burrada. No sirve. A ver, ¿cómo haces una cuenta de qué impacto va a tener una piedra tirada del 5º piso frente al impacto que esa piedra tiene tirada del 10º piso? No hay forma de hacer cuenta con este modelo. No tiene ninguna fórmula. No tiene ninguna constante, ni la aceleración de la Tierra. No está. ¿Para qué sirve este modelo? Este modelo es una descripción concreta de la realidad, porque al fin y al cabo la realidad es esta, que la piedra está en el piso. Entonces, un modelo de descripción de la realidad que nos ayuda a entender la creación de Hashem. Cada modelo tiene una aplicación determinada de acuerdo a la disciplina que uno esté describiendo, de acuerdo a la disciplina con la que uno esté trabajando. Este modelo sirve para entender la creación de Hashem. El otro modelo sirve para entender las cuentas, las fórmulas, etcétera, y cómo podemos calcular cosas. Y los dos son verdad a la vez. Esto es lo que es importantísimo, fundamental entender. No es que Hasidus es una oposición a la ciencia, o la ciencia se opone a Hasidus. Dios libre y guarde, no hay ninguna oposición. Son modelos de descripción que nos ayudan a manejarnos en un contexto determinado. Fuera de ese contexto, pues el modelo no se aplica más y ya está. No hay ningún problema. El otro ejemplo clásico que yo siempre lo menciono también es que para la Toira todos los animales, todos los seres vivientes que están en el agua son peces. Obvio, cualquier chico de no sé de qué grado sabe que no son todos peces. Hay mamíferos, hay moluscos, hay crustáceos, hay peces, hay de todo. Vertebrados, invertebrados, hay de todo en el mar, en el agua, etc. Ay, la Toira es una burra y lo único que sabe es de peces. ¿No sabías que la ballena es un mamífero? ¿No sabías que el pulpo es un molusco y no es un pez? Y la respuesta es, no señor. La Toira está dando un modelo de descripción de todos los seres vivientes del agua para saber si lo podés comer o no. Si es kosher o no. Si tiene escamas y aletas, es kosher. No tiene escamas y aletas, no me importa si es un mamífero, un molusco, lo que sea. No se puede comer. Es un modelo nada más de descripción. Es un conjunto con un criterio de selección. Específico, súper específico, orientado a resolver una cuestión. Y no se aplica a otras. Lo mismo está pasando acá. Entonces el Rebbe habla de la naturaleza, volviendo, cerrando paréntesis y volviendo. El Rebbe habla de la naturaleza de la piedra. La naturaleza de la piedra es pesada y es estar abajo. De ir de arriba para abajo. No de abajo para arriba. Cuando vos la tirás de abajo para arriba, mientras la fuerza de quien la tiró esté aplicada sobre la piedra anda. En el momento en que la fuerza se consume, la piedra vuelve a su naturaleza y desciende. Ahora bien, incluso la piedra que fue tirada de abajo hacia arriba, incluso cuando está andando, no deja de ser una piedra. ¿Y su naturaleza cuál es? Ir de arriba para abajo, claro. No de abajo para arriba. Y al cabo va a triunfar esa su naturaleza. Al fin y al cabo sí. Pero en las fuerzas del roce van a ir frenando. En realidad, ¿acaso no es verdad que la piedra está andando? Acá dice, la piedra está andando con su propia fuerza. ¿Acaso no es así? No, en la práctica no. La piedra no está andando con su propia fuerza, sino que la piedra está andando con la fuerza de alguien que la tiró y que la hizo andar. Y esa fuerza hizo de vuelta andar a la piedra y la elevó de abajo hacia arriba, a pesar de ser una piedra. He aquí entonces que el que renueva tiene que estar constantemente involucrando su fuerza en aquella cosa renovada. En el caso de la piedra, para que la piedra siga yendo de abajo para arriba, pues tiene que haber una fuerza constantemente aplicada en esa piedra para que continúe yendo de abajo hacia arriba. Si no, la piedra no va a seguir yendo de abajo hacia arriba. Va a caer. Su propia naturaleza va a vencer a la fuerza aplicada sobre ella. De la misma manera, vamos a entenderlo en la creación de los mundos. Toda la existencia del mundo es la nada divina que crea al yesh, al algo.
similar al andar de la piedra, como mencionamos. Y esto es lo que quiere decir Amejad, esto es lo que quiere decir que Hashem está siempre con su bondad, renovando toda la creación, Tomid, siempre, en cada instante, en cada momento. La existencia entera está siendo renovada desde su fuente, que es la nada divina. Y por eso dice Tomid Ma'aseh, siempre toda la creación. Que así como al comienzo de la creación, el Yesh, el algo, fue renovado desde su fuente, así es Tomid, así es siempre, en todo momento y en todo instante. Y esto es lo que se ocupa en forma constante el alma divina, para explicar y entender cómo que lo principal es en realidad la fuerza divina, la vitalidad divina que crea y da vida a todas las criaturas. No terminamos el Perek acá. Bueno, podríamos seguir un poco más porque hay Bueno, seguimos un poquito más y no terminamos. Ok, vamos. Estamos lanzados como la piedra. Y esto es lo que significa, que dijimos al comienzo, 2 prakim atrás, 2 capítulos atrás. Esto es lo que significa Neshama y Sania Sisi. Yo hice 2 almas que son de vuelta, 2 nefashos, 2 almas. Y cuando el alma divina se inviste en el alma intelectual, entonces también el alma intelectual piensa y entiende este asunto mencionado, que lo principal es la vitalidad divina. Porque está escrito, de mi carne voy a observar a Hashem, así dijo Iob, que el hombre de su carne puede ver y entender el Okus, la presencia de Hashem en el mundo, tanto en sí mismo como en el mundo, cuando uno se observa a sí mismo, porque el hombre está compuesto de cuerpo y alma, y a pesar de que no conocemos y no entendemos la esencia del alma, ¿qué es? Sin embargo sabemos que es lo principal en la vida, porque todas las fuerzas y todos los sentidos vienen de la Neshama, del alma, del Nefesh. Y la prueba de esto es que cuando sale el alma del cuerpo, el cuerpo se queda como una piedra inanimada. A pesar de que tiene todos los miembros y están todos plenos, como cuando estaba vivo, sin embargo, no ve y no escucha, etc. Está muerto. Entonces, esta es la prueba de que lo principal es la Neshama, el alma divina que tiene en su interior. Quiere decir, no divina en contraposición al alma animal. El alma que tiene en su interior, eso es lo principal, lo que le da vida. De la misma manera es en el mundo, lo principal es la vitalidad divina, que da vida al mundo y a todas las criaturas. Y como está escrito, dicen nuestros sabios, Ma Neshome, ¿cómo es el alma? Llena al cuerpo. De la misma manera, Kadosh Baruch Hu, Hashem, Dios, llena al mundo. Y por lo tanto, el hombre se llama Oilom Katon. El hombre se llama un pequeño mundo. El microcosmo. Claro. Y el mundo es un Guf Gadol, es un gran cuerpo. Cuando meditamos en este asunto, o sea, pensamos detenidamente en este asunto, entonces la persona genera en su interior un deseo y una voluntad muy grande de acercarse a Elokus, acercarse a Hashem, a través de observar Torah y Mitzvot en la práctica. Porque entendemos que lo principal es Hashem, y lo tenemos a disposición, a través de estudiar Torah, a través de cumplir una mitzvah. Pero para que esto funcione, para que despierte algo en el corazón, hay que meditar, hay que pensar. Kitsur, ahí sí terminamos el capítulo. Kitsur, resumen. Informamos o dijimos que este asunto que aparece en los libros de Kabbalah, que Dios midió en sí mismo todo lo que iba a existir en el futuro, es solamente en forma espiritual. Y dijimos que la cosa creada, toda su existencia es el creador dándole fuerza. Y dimos el ejemplo de tirar una piedra desde abajo hacia arriba, y por lo tanto tiene que existir este concepto de Amehadesh B'chol Yom Tomid, que Dios renueva todos los días de forma constante la creación. Y continuamos explicando que hay una investidura, se inviste el alma divina en el alma intelectual, de manera tal que el alma intelectual, que es un intermediario entre el alma divina y el alma animal, esto lo vamos a explicar en la clase que viene si les quieren en detalle, de manera tal que el alma intelectual entienda este asunto, porque podemos ver de nuestra propia vida, carne, que lo principal es la presencia de Hashem, la Neshama en el cuerpo. Entonces el alma intelectual entiende esto y se lo puede explicar al alma animal. Che, vos estás vivo porque Dios está en tu interior. Si no estarías muerto. ¿Qué diferencia hay entre vos y un muerto? A partir de que la persona medita en esto, ahí la persona va a querer acercarse a lo que es la verdadera existencia, que es Hashem. ¿Qué te vas a quedar con lo secundario? ¿Vas a dejar lo primario de lado? Te vas a quedar con lo primario.